Lección Cuaresmal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El miércoles de la segunda semana del tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos propone leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 28. Dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo por el camino: Miren, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos del Zebedeo con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Pero Jesús replicó: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los 2 hermanos, y llamándoles, Jesús les dijo: saben que los jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo, igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. El Evangelio de Mateo lo componen 28 apasionantes capítulos que dan vida a la presentación de Jesús por la comunidad creyente de la cual nace esta narración. De los 34 versículos que componen el capítulo que hemos escuchado, el capítulo 20, hemos leído en esta ocasión solamente 12 versículos. Al situarnos en el capítulo 20, nos encontramos justo a 8 capítulos del final, que coinciden con los momentos más intensos de la vida de Jesús. En efecto, subir a Jerusalén supondrá para Jesús algunos enfrentamientos con quienes ostentaban el poder religioso de la época, que terminarán finalmente conduciéndolo a la muerte. Y por parte de sus discípulos experimentará serias incomprensiones que los alejarán progresivamente de su proyecto. Muchos abandonarán el seguimiento, otros negarán haberle conocido, y finalmente será entregado en manos de sus detractores más acérrimos. El Evangelio de Mateo, al igual que todos los evangelios sinópticos, Marcos y Lucas, presenta 3 veces el anuncio de la pasión de Jesús. El primer anuncio se encuentra en el capítulo 16, 21, el segundo en el capítulo 17, 22, y el tercer anuncio aparece en el capítulo 20, en los versículos que van del 17 al 19. Este tercer anuncio encabeza el texto que nos ocupa en este momento. Jesús recuerda a sus discípulos que está subiendo a Jerusalén. La insistencia se hace notar en la repetición de algunos verbos, especialmente del verbo subir, anabaino en griego. Jesús toma aparte a los 12. Esto es una acción bien interesante porque no se trata de una acción dirigida a un grupo colectivo o a un grupo indeterminado, sino a los 12, es decir, los discípulos más cercanos. Y les vuelve a recordar lo que está a punto de sucederle. En el tercer anuncio, Mateo agrega 2 variaciones con respecto a los anuncios anteriores. En esta ocasión Jesús habla de ser entregado a los paganos e incluso especifica el tipo de muerte que ha de padecer, es decir, la crucifixión.
Cuando Mateo agrega esta información sobre los paganos, pues se sobreentiende que se está refiriendo a los romanos, que serán aquellos que ultimarán a Jesús. Los detalles que se dan en este texto seguramente responden a la inminente subida de Jesús a Jerusalén y a la comprensión poco nítida que los discípulos tienen de este particular evento. Es posible que el mismo acontecimiento en la mente de los discípulos hubiese adquirido un significado distinto. Lo que podría parecer una avanzada nacionalista para la reconquista de Jerusalén, para Jesús era solo el momento crucial de máximo testimonio de fidelidad al proyecto del Padre. Las expectativas de los discípulos no coincidían exactamente con los intereses de Jesús. Al igual que los anuncios anteriores, en este tercer anuncio retorna la idea de la resurrección al tercer día. Esta expresión podría entenderse temporalmente como un periodo de tiempo breve en el que Dios actuará, es decir, anuncia la intervención de Dios para garantizar la victoria de la vida sobre la muerte. En un segundo momento, Mateo da voz a la madre de los Zebedeos, quien se postra ante Jesús para hacer una petición especial. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, manda que cuando reines, estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Esta figura de la madre de los Zebedeos es altamente curiosa, porque cuando nosotros leemos el Evangelio de Marcos, que es anterior a Mateo, esta figura no aparece. Quizás este artificio literario fue utilizado por Mateo para minimizar el impacto que supone el comportamiento ambicioso, de cierta forma, de los discípulos, que no solamente son Santiago y Juan, como veremos más adelante, sino que todos ellos estaban, en la misma línea de pensamiento. Es posible aseverar que este artificio busca minimizar la ambición de los discípulos que abiertamente contrastaba con el proyecto de Jesús. La petición revela lo que los discípulos tienen en mente, que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Para los discípulos Jesús subía a Jerusalén para reinar. Por lo tanto, era necesario asegurar los puestos más importantes al lado del futuro rey. La utilización de la figura de la madre es por tanto artificial. Cuando la narración continúa su curso, Jesús habla directamente a los discípulos. La figura de la madre desaparece completamente. Sigue siendo inconciliable en la mente de los discípulos lo que ven en Jesús Mesías y lo que ellos esperaban del Mesías, que en la tradición ya de cierta manera se venía, entretejiendo. Los otros 10 se enteraron y se indignaron. Esta imagen es muy curiosa porque los discípulos, los 10 que quedan, se han enterado de lo que los 2 ya han hecho y se llenan de indignación. Pero esta indignación no se debe a la irreverencia de los 2 hermanos al hacer tal petición, sino a la deslealtad de los hijos de Zebedeo al adelantarse al resto para tomar ventaja, pues en el fondo todos querían lo mismo, puestos de importancia, puestos de poder. Esto queda claro en el gesto paciente de Jesús, que vuelve una y otra vez en su papel de maestro. No se irrita, sino que les expone una forma diferente de interpretar la realidad. Ante el deseo de reinar, de imperar, de mandar, Jesús les propone la demoledora forma de ser primeros, de ser grandes, que no podría ser otra que aquella del servicio. En vez de poder, servicio. Esta compleja fórmula no pudo ser más decepcionante para los discípulos. El vino nuevo, por utilizar la expresión evangélica, se derramó, ¿no? Vino nuevo, odres nuevo. Aquí el vino nuevo es el mensaje y la propuesta de Jesús. Sin embargo, todavía la mentalidad de los discípulos permanece arraigada en el pasado. Los efectos son pocos, no surte el efecto que quizás Jesús estaba esperando de forma inmediata. Llegar a comprender lo que parece ser una idea tan sencilla llevó mucho tiempo para ser asimilada. El servicio desinteresado y libre no siempre es espontáneo. Tal vez por ello Jesús no dejó de llamarlos, insistió en aproximarlos a su proyecto hasta el final.
De hecho, hacer la transición de la reivindicación del reino de Israel, quizás por la fuerza o la violencia, como quizás estaba ya en la memoria de Israel en tiempos davídicos, y pasar de eso a entrar en el reino o en la dinámica del reino de Dios, no fue ni será nunca una empresa fácil. La gloria de la resurrección debió conocer primero el precio de la entrega, el rechazo y el sufrimiento por parte de Jesús. Los discípulos, a medida que fueron comprendiendo el alcance de las palabras de su maestro, lograron comulgar con su proyecto de reino, no solamente predicado, sino testimoniado por Jesús. Y muchos de ellos, como nosotros bien sabemos, y como la historia lo testigua, fueron capaces de entregar su vida por el Evangelio. El discipulado exige libertad y donación de sí, fidelidad a un proyecto que nos supera. Sin embargo, Jesús no nos llama por error, Jesús nos llama por amor. Nos capacita con su gracia y fortalece nuestra voluntad para que nuestra respuesta sea cada vez más generosa. En medio de un mundo extasiado por el poder, por el deseo de gobernar y reducir a súbditos a los más débiles, Jesús nos recuerda que es posible vivir de otro modo, que la vida alcanza su máximo grado de madurez cuando es capaz de sobreponerse al egoísmo y a la indiferencia, cuando descubre en el otro la sutil presencia de lo divino, el carácter sagrado que Dios participa a cada ser humano. Conferencia Episcopal de Colombia.